Constitución respecto al derecho a la vida, Catalina Lagos, desde el nacimiento hasta la muerte? O sea, el derecho a la vida lo tienen las personas y las personas inician con el nacimiento. Entonces, ¿Aborto? Yo soy una férrea defensora del aborto legal. No tengo claro que sea algo que tenga que ir a nivel constitucional. Sí me gustaría que el piso mínimo en el que avancemos es en la consagración de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, que son relevantísimos para las mujeres, pero también para los colectivos LGTBI+. Y los derechos reproductivos y los derechos sexuales incorporan numerosísimos componentes, entre ellos el derecho a decidir. ¿Eutanasia? Es la misma respuesta. Yo estoy también a favor de legislar sobre la eutanasia. No sé si es algo que tenga que estar en la Constitución, pero sí sentar las bases para que se nos garantice el derecho a la autonomía, ¿cierto? A poder diseñar nuestro propio plan de vida y moldearlo de acuerdo a nuestras convicciones personales y valores religiosos personales, que cada uno lo puede hacer sin que nos impongamos unos a otros ciertas visiones sobre la vida. Los mismos tópicos, Cristian Viera. Es interesante, pero yo también comparto con Catalina que estas son discusiones que tienen que ser legislativas, es decir, por la ley. Pero la Constitución no tiene que ser un obstáculo para que esto se discuta. Por ejemplo, es bien interesante lo que ocurre por primera vez cuando se despenaliza el aborto en Estados Unidos, la sentencia Roe v. Wade. En uno de los considerandos, lamentablemente se termina resolviendo eso en los tribunales. Yo creo que esto se debe resolver en los congresos nacionales. Pero en esa sentencia dice, miren, desde los orígenes de la humanidad, desde Aristóteles, citan los Epicurio y todo lo demás, no hay acuerdo en torno a cuál es el origen de la vida. ¿Somos nosotros los encargados de definir aquello? No. ¿Y qué es lo que hace? Deja abierta para que esta discusión se dé en los espacios democráticos. La Constitución no tiene que cerrar esto. Lo que tiene que hacer es abrir. ¿A dónde? Al espacio de la discusión política, que en este caso será la ley. A mí personalmente me parece demasiado importante definir desde cuándo estamos frente a un ser humano y hasta cuándo estamos frente a un ser humano, desde el punto de vista constitucional, porque en definitiva la Constitución y todo lo que la Constitución ordena está al servicio de la persona humana. Y yo definitivamente suscribo una tesis que defiende la existencia de la persona humana desde la concepción, no desde el nacimiento, como definió el Tribunal Constitucional. Es una concepción personal. No es personal, y si es personal, fíjate que es tremendamente peligrosa. Porque cuando que termine la idea Luis Silva y después Cristian Viera. Lo que hizo el Tribunal Constitucional fue reconocer que lo que había en el vientre de la mujer hasta el momento del nacimiento era un ser humano. Eso lo dice explícitamente. Pero no se le va a proteger la vida porque no es persona, dice. Ese condicionamiento que establece el Tribunal Constitucional en su sentencia al distinguir entre ser humano y persona es exactamente el mismo que defendió, que sostuvo la esclavitud. Nadie negaba que los esclavos negros eran seres humanos, sin embargo se les negaba la condición de persona. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional ha establecido un precedente tremendamente dañino constitucionalmente. Por lo tanto, defender la vida del que está por nacer desde la concepción hasta la muerte natural, por lo tanto yo excluyo la eutanasia, es tremendamente importante desde el punto de vista constitucional y no es una cuestión simplemente valórica, es realmente estamos definiendo el tipo de sociedad que vamos a construir. Dos preguntas antes de los descargos o en la contra de Cristian Viera, los contraargumentos. ¿Qué pasa entonces cuando el dolor ya no se soporta, que es el tema, uno de los temas en discusión de la eutanasia, Luis, o el derecho de la mujer a elegir los derechos de la mujer, en definitiva? Sí. Obviamente que los casos son tremendamente dramáticos y yo no quiero entrar en el detalle de ninguno de ellos porque nunca vamos a tener todos los antecedentes. Tampoco juzgo a nadie que desee la muerte, ni para sí, ni para sus parientes, ni que haya abortado, ni que desee abortar. Esa cuestión está fuera de discusión, yo no entro allí, ¿vale? Pero creo que el Estado, la Constitución en este caso, no debe renunciar por esos casos a una definición que es angular a la sociedad que queremos construir. Y cuando nosotros asumimos una distinción entre ser humano y persona, de la que colgamos la protección de esa persona, me parece que estamos poniendo dinamita en los fundamentos. Cristian Viera. Yo creo que la opinión de Luis Alejandro es una opinión valiosa, respetable, pero es su convicción personal.
yo creo que está en disputa y de hecho múltiples legislaciones en muchos lugares del mundo tienen esta misma discusión, que es acerca del origen de la vida. Pero esto además uno tiene que relacionarlo con los derechos sexuales y reproductivos, y no solamente eso, sino que con la autonomía de las mujeres. Yo creo que una esfera es la convicción personal y otra esfera es la discusión política que podemos dar sobre este punto. Yo, por ejemplo, tal vez puedo compartir el pensamiento de Luis Alejandro sobre el punto, pero mi pensamiento no es obstáculo a que yo universalice, crea que para todos y todas esta es la concepción. Por eso digo que esto tiene que ser discutido en el Congreso, y que es lo que acaban de hacer en Argentina, y gracias a que al potente movimiento feminista. Catalina. Me imagino, Catalina, si quiere agregar algo. No, me gustaría meter una desde cuña porque es curioso y me gustaría escuchar la justificación. Es curioso que Cristian y supongo que Catalina sean tan cautelosos para imponer esta convicción sobre el resto y al mismo tiempo defiendan con tanto ahínco un Estado social y democrático de derecho que también supone una determinada convicción, por lo menos comparado conmigo. Entonces, ¿por qué tan enfáticos para defender unas determinadas convicciones, sin escrúpulos para, entre comillas, imponerlas en el resto del país, y sin embargo tan escrupulosos para imponer otras convicciones? ¿Cuál es la diferencia? Catalina, me imagino que tiene algo que aportar. Sí, bueno, a ver, me parece graciosa la forma en que lo plantea Luis, pero en cuanto a el Estado social y democrático de derecho, lo que estamos exigiendo es dignidad para todas las personas. Y esos mínimos de dignidad se garantizan, ¿cierto?, a través de la satisfacción de los derechos sociales. En el caso de los derechos sexuales y reproductivos, y en particular el derecho a decidir sobre el aborto, también estamos asegurando un mínimo de dignidad. Entonces, esa es la piedra angular del discurso, por lo menos del mío. La dignidad de los seres humanos, y las mujeres somos seres humanos y tenemos derecho a decidir si continuar o no con un embarazo. Además, si es que estamos hablando de aborto legal, por ejemplo, el proyecto que se está discutiendo hoy en día en la Cámara de Diputados, fija un límite de 14 semanas para interrumpir el embarazo, de manera tal que no es un proyecto en que yo en cualquier minuto puedo llegar y poner término a la gestación, sino que pone un límite que lo que busca es equilibrar la protección del que está por nacer con los derechos de la mujer a finalmente tomar decisiones sobre su propio plan de vida. Entonces, ahí hay un equilibrio, no hay una imposición. Si una mujer no quiere practicarse un aborto, que no lo haga, pero la dignidad no es algo que podamos permitirle a la gente o no decidir si quiere vivir dignamente. Tenemos que establecer las condiciones para que todos los seres humanos puedan tener ese mínimo de dignidad asegurado. Y ese es el centro del discurso. No, que a mí siempre me ha intrigado cómo justifican desde la perspectiva del aborto el problema del vientre por subrogación. Tú sabes que hoy día tú puedes arrendar el vientre de otra persona para que se geste tu hijo y te lo tiene que entregar después de que nace. Y la pregunta es, ¿cómo se justifica esa transacción si es que se supone que lo que se está gestando allí es el cuerpo de la mujer? Es decir, no sé si me explico, pero es un problema que a mí siempre me ha parecido súper intrigante desde el punto de vista del aborto, sobre todo cuando se argumenta desde el derecho que la mujer tiene sobre su propio cuerpo. Yo quisiera volver un poco a la interpelación de Luis Alejandro sobre el Estado social, que con mucho ímpetu ya es una buena provocación, ¿no? Y yo lo primero que quisiera hacer es celebrar esto. La discusión constitucional es esto, no tenemos que estar de acuerdo. Las discusiones además van a ser ásperas. Y me imagino que van a ser así. Claro, ojalá. No, y que no estemos de acuerdo, enhorabuena, ¿no? En eso es la discusión constitucional, porque lo que están en juego son ideas. Y en esas ideas lo que tenemos que hacer es conversar hasta llegar a un acuerdo. Bueno, yo lo que voy a tratar de hacer es convencer a Luis Alejandro, o persuadir más bien, de que efectivamente la fórmula Estado social y democrático de derecho, que existe en múltiples países desarrollados, no es precisamente Corea del Norte, que es la caricatura con la cual a la cual me quiere llevar, tiene un fundamento, a saber, la dignidad de las personas. ¿Por qué? Porque se traduce en derechos sociales. ¿Qué significa eso? Satisfacer las necesidades básicas de existencia de los ciudadanos de este país. De eso estamos hablando. No estamos hablando de imponer algo, estamos hablando de dignidad humana. Eso es el Estado social. Ahora, ¿qué significa? ¿Puedo preguntar qué significa eso exactamente? Muy bien. ¿O qué significaría eso en la nueva Constitución? Pregúntele y le responde. Muy bien, es una estupenda pregunta y es la clásica cuando conversamos. Somos dignos, vale. Es una muy buena pregunta. ¿Qué es la dignidad? Y tú sabes muy bien que la dignidad es un concepto jabonoso. Sí, no, esa no me interesa, esa respuesta honestamente no me interesa. Pero ¿qué es lo que intuimos acerca de la dignidad?
¿Qué es lo que significa? Que nosotros las personas tenemos un valor especial. ¿Y eso qué es lo que significa? Que hay ciertas necesidades que no están satisfechas para todos y todas, que hay ciertas necesidades que dependen de nuestras capacidades de pago para poder vivir. Y eso no puede ser. Ahora, pero no tú puede estás de ser. acuerdo que podemos cambiar el modelo y que la satisfacción no dependa de nuestra capacidad de pago, pero que va a ser imposible que no dependa de la capacidad de pago del Estado. ¿Tú estás de acuerdo con eso, no? Es decir, al final alguien paga. Muy bien.